Muy pero muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos ven a través de estos medios audiovisuales, a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a este tiempo con el Señor y que bueno, podamos salir edificados en este día. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay algo que nos molesta bastante y es que nos ignoren. A veces estamos hablando a una persona y la otra persona pareciera que no nos escuchara. Eso causa mucha molestia. Pero hoy en día con todos estos medios digitales se han formado nuevas maneras de ignorar. A través de los chats, tú envías un mensaje y la otra persona ya parece que lo miró y sinceramente no nos contestó y nos dejó en visto, lo cual ha causado una gran cantidad de inconvenientes entre parejas y amigos, el hecho de que me hayas ignorado y me hayas dejado en visto. Pero también quiero hacerles una pregunta. Hablamos a nivel interpersonal de ignorar y dejar en visto, pero también cuando hablamos con Dios, hablamos de Dios, ¿le hemos ignorado a Él también? ¿Le hemos dejado en visto a Dios? Vamos a reflexionar sobre esta pregunta. Pero primero acompáñenme a orar. Señor Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos das de meditarla y de poderte conocer, Señor, a través de ella, Señor, podemos saber tu carácter, quién eres y cómo eres y también ver tu justicia. Oramos dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de Roma hablándoles de todo un tratado del Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 16 habla de que el Evangelio es poder de Dios y que en el Evangelio se muestra la justicia de Dios. Entonces todo aquel que cree en el Evangelio es salvo, pero el que decide no creer, pues efectivamente tiene y lleva una condenación. Esto para ampliar un poquitico el contexto de los versículos que vamos a estar mirando en este día y vamos a leer versículos 18 al 20. Y en el versículo 18 al 20 Pablo empieza a emitir por qué la justicia de Dios contra aquellos seres humanos que han decidido ignorarle, que han decidido dejarlo en visto, que han decidido no tener nada que ver con Dios. Pero al final vendrá un juicio. Y en ese juicio, Dios, quien es totalmente justo, traerá tres testigos. Y esos tres testigos son la naturaleza, los antepasados y la conciencia. Tres testigos que van a estar hablando y dando su testimonio en contra de todo ser humano que decidió no creer en Dios y no creer en el Evangelio. Y el primer testigo lo vamos a ver hoy en una serie de tres devocionales. El primer testigo es la naturaleza, la revelación de Dios. Y acompáñenme a leer versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué tenemos aquí? Dios nunca condenaría sin una causa justa. Dios es totalmente justo y eso debemos tenerlo muy en claro. Pero Dios va a traer su primer testigo. Y su primer testigo es que que la ira de Dios se está revelando, se está mostrando continuamente al hombre. ¿Contra quién? Y le preguntamos al texto, ¿contra quién? Y el texto nos dice, contra toda impiedad e injusticia. ¿Y de quién es la injusticia y esa impiedad? De los hombres. Pero vamos a definir un poquitico qué es impiedad e injusticia. La impiedad es no ser conforme a lo que Dios es, o sea, atacar a su ser. La impiedad es no ser conforme a lo que Dios es y la injusticia es un pecado en contra de su voluntad. Injusticia es pecado en contra de su voluntad. Es decir, que el injusto vive como si Dios no le estuviese mostrando su voluntad y el impío vive como si Dios no existiera. Es lo que nosotros tenemos aquí de la palabra. Entonces, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace allá afuera? Ignoran, rechazamos a Dios, porque en un cierto momento también nosotros estuvimos en esa condición de ignorar a Dios, de rechazar a Dios, de ignorar todas sus advertencias. Pero Dios está demostrando que su disgusto contra el pecado es efectivo y que va a castigarlo. Dios está airado contra el pecado. Entonces hay una serie de juicios y eso es lo que nos dice el versículo 18. Dios está revelando toda su ira. Y hay muchos eventos que podríamos mencionar en que Dios está mostrando su ira contra el pecado. Adán y Eva, caso particular, Dios les lanza una serie de consecuencias.
Entró la maldición para este planeta con espinos y cardos, dolor, sufrimiento, muerte, cosa que toda la humanidad heredamos. Pero también vamos más adelante en el tiempo, en los tiempos de Noé, y vemos que Dios descarga su ira y envía un juicio contra absolutamente toda la humanidad. Muchos murieron, muchas personas murieron y solo 8 se salvaron. Vamos más adelante en el tiempo y en Génesis nos presenta también un castigo contra dos naciones, contra Sodoma y contra Gomorra. ¿Por qué? Por su detestable pecado, por su ignorancia hacia Dios, hacia lo que es su voluntad, y se fueron por sus propios deseos, practicando homosexualidad y una cantidad de prácticas sexuales detestables y que Dios odia. Vamos más adelante y en el libro de Éxodo tenemos un juicio para los egipcios. Dios decreta y ejecuta un juicio contra esta nación que no quería escuchar a Moisés y efectivamente a Dios y no quería dejarlos salir de la esclavitud. Muchos casos también podríamos hablar de nuestro contexto y de pandemia que estamos viviendo es un juicio de Dios. Los temblores que hemos escuchado en las noticias en ciertos países, juicio de Dios. Pero ¿qué hacemos con todo esto? Decidimos escuchar la voz de Dios que clama desde el cielo, mira, yo existo, mi ira está revelándose a consecuencia del pecado, o podemos ignorarlo como hace la mayoría de personas. Tristemente, al ver todos estos juicios, muchos corazones fueron endurecidos, muchos puños levantados contra Dios. Otros simplemente lo vieron y en su momento creyeron y temieron a Dios, pero después decidieron dejarlo a un lado. ¿Qué hacemos nosotros con la ira de Dios? Pero la mayor muestra que ha visto el mundo de la ira de Dios está en Cristo. Cristo vino a este mundo y fue crucificado. Y cuando estaba ya crucificado, la ira de Dios se derramó sobre él. Hubo unas grandes tinieblas y hubo un momento en que Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está la muestra de la ira de Dios más grande que nosotros podamos tener. Pero ¿qué hacemos con Cristo? ¿Qué hacemos con toda la revelación de la ira de Dios? ¿Como toda la humanidad lo ignoramos? ¿O vamos a tener en cuenta que Dios siempre está castigando el pecado? Desde el principio, el hombre ha puesto en tela de juicio la palabra de Dios. Eva decidió no escuchar y no atender a lo que Dios le estaba diciendo. En cambio, sí escuchó y confió en la palabra del enemigo, de Satanás. Ella sí decidió confiar en lo que la serpiente le estaba comunicando. ¿Será que tú y yo, como creyentes, también ignoramos y dejamos en visto la revelación de Dios, su palabra? Cuando la menospreciamos, cuando la hacemos a un lado, cuando decidimos no dedicar el tiempo que deberíamos estar en ella. Cuando alguien nos da un consejo bíblico y decimos, no, yo me conduzco así. Sé que la Biblia dice tal cosa, que Dios dice tal cosa, pero es que yo sé hacer las cosas a mi manera. Me gusta hacerlo de esta manera. Y no escuchamos ni atendemos e ignoramos el consejo de Dios. Versículo 19 y 20. Vamos a leerlo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué vemos de Dios en este par de versículos? Un Dios que se da a conocer, un Dios que se manifiesta, un Dios que se muestra totalmente a través de ¿qué? De las cosas creadas, a través de todo lo que nosotros podemos percibir. De la misma manera, también nosotros podemos, con todo lo que Dios ha hecho, ignorarle. Podemos ir a una galería y tener obras de arte así como esta. Y decimos, wow, mira qué bonito esta artesanía, con todos los tornillos, con todos los detalles. Y decir, uy, sí, no, muy bonito. El artista tuvo que haber dedicado tiempo, amor a toda esta obra que él está mostrando aquí. Pero también si el artista no está presente en la galería, podríamos decir, uy, no, qué descuidado. No, ese artista es muy malo, no existe. Y tristemente la humanidad hace eso. Ignoran totalmente al Creador, sabiendo que toda la creación clama a gritos que Dios existe. Nosotros a diario, como sus hijos, también disfrutamos de una serie de cosas que Dios nos da.
nos da la lluvia, el sol. ¿Has visto algún día que no salga el sol? Dios ha sido fiel, nos da el sol, la lluvia, toda la cantidad de alimentos que podamos disfrutar y gozar. Y lo disfrutamos por su amor, por su misericordia, porque Dios es fiel. Pero también podemos ignorar y ser desagradecidos con todas las cosas que Dios nos da, con todas las cosas que Dios nos brinda a diario. El hombre podemos percibir que la existencia del Creador, Dios Todopoderoso, a través de su creación del objeto creado, nos dan fe de que Dios verdaderamente existe. La naturaleza clama a gritos que Dios existe. Podemos ir al sistema solar y darnos cuenta que tenemos en nuestro sistema el Sol en el centro y planetas que giran alrededor de él. Y podemos ir a la unidad más mínima de la materia, el átomo, y darnos cuenta que tenemos un núcleo y tenemos electrones que giran alrededor de este núcleo. Un mismo diseño que nos da cuentas de un creador, de una mente que estuvo tras de todo esto. Podemos percibir todo esto y el hombre allá afuera, dice en la palabra de Dios y dice el apóstol Pablo al final del versículo 20, no tienen ninguna excusa porque Dios se ha mostrado en su ira, pero también a través de todas las cosas que Él ha creado. Dan fe y dan cuenta de que verdaderamente Dios existe. Pero ¿qué necesita el ser humano allá afuera? Creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Dios ha dado luz a cada ser humano a través de la creación y a través de los otros testigos. Dios ha dado luz. Pero ¿qué hacemos con esa luz? El hombre allá afuera con esa luz lo rechaza y lo ignora. Pero tú como hijo amado de Dios, si ya has confiado en Cristo, si ya has confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, pues ¿qué debemos hacer? Confiar en lo que Dios nos dice, no ignorar a Dios, ver su revelación, ver su palabra y decidir confiar en Él. A lo largo de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo tomamos esas decisiones? Si ya eres creyente, las tomas en base a la palabra de Dios, confiando en que Dios nos quiere mostrar su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. O decidimos manejar nuestros asuntos a mi manera, como yo lo hago, como a mí me parece mejor, e ignorar y dejar en visto a Dios. ¿Cómo manejamos y cómo nos conducimos en nuestra vida? Pero también tu amigo que de pronto estás escuchando este video, decides ignorar toda la evidencia grande que tenemos de que Dios existe, la evidencia de sus juicios, pero también la evidencia de que todo lo creado hay un diseño y hubo una mente detrás de. Podemos conocer a Dios a través de ese primer testigo. Y toda persona que haya decidido no creer en Cristo tendrá ese primer testimonio de su naturaleza, de la revelación, de la ira de Dios. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Mi invitación es para que no ignoremos a Dios, lo tengamos presente y nunca, nunca lo dejemos en visto. Consideremos su palabra cada día, cada momento, para estar buscando su buena y agradable voluntad. Señor Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas a través de ella y bueno, porque nos has mostrado tu voluntad en ella, cómo te has mostrado a lo largo de los tiempos. Ayuda a que nuestros familiares y nuestros amigos dejen de ignorarte, Señor, y aún como creyentes que no te dejemos en visto, Padre. Que clamemos a ti, Señor, por ayuda, que acudamos a ti en todo momento. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hasta la próxima. No se nos olvide que estaremos viendo los siguientes testigos, que son los antepasados y también la conciencia. Hasta la próxima vez y que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo.